En los primeros meses de vida, todavía no está formado el sistema inmunológico. Aún tiene que aprender a defenderse contra muchos patógenos. Las vacunas ayudan a crear esta protección. Es el fármaco más importante que la humanidad ha desarrollado y también el más exitoso. Hemos dado un paso gigantesco desde la introducción de la vacuna. La vacunación es una intervención a un niño sano y los padres se preguntan si están haciendo lo correcto. Algunas vacunas protegen durante toda la vida. Otras, como por ejemplo la utilizada contra la influenza, deben ser reemplazadas periódicamente. Pero hay controversia. Hay un punto de vista a favor de las vacunas y otro en contra. Tenemos el conocimiento, o sea, un punto de vista cognitivo, y también uno sentimental, un punto de vista afectivo. Puedo saber que la vacuna es buena y decir, espero que no ocurra nada. ¿A favor o en contra? Una pregunta que siempre se vuelve a plantear. En Berlín, en el Instituto Robert Koch, se encuentra un panel de expertos que articula las recomendaciones para Alemania en cuanto a qué vacunas se deben administrar, cuándo y cómo. Jan Leidel, presidente de la STIKO, la Comisión de Vacunación Permanente de la República Federal de Alemania. Una vacuna que él y su comité recomiendan cada año durante el otoño y el invierno, especialmente para las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas o los enfermos crónicos, es la vacuna contra la gripe. Se subestima desmedidamente. Solo en la última temporada se registraron más de 65.000 casos de gripe moderada comprobados en laboratorio y 165 muertes que lamentar, solo en esta temporada, aquí, en Alemania. Debido a que el virus de la gripe evoluciona rápidamente, las vacunas deben ser rediseñadas y producidas cada año. Un buen negocio para los fabricantes. Es por lejos la vacuna más lucrativa, ya que se lleva a cabo anualmente. Y ahora incluso en algunos estados federados alemanes se recomienda la vacuna contra la gripe también para los niños, a pesar de que en ese campo el estudio es desastroso. Sí. A menudo uno se pregunta de dónde vienen esas decisiones. En Dresden desde hace décadas se producen vacunas contra la gripe. La ex Sächsische Serum-Beck Dresden se ha convertido en parte del gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline. El manager es Peter Schuh. Él y unos 700 empleados producen año tras año millones de dosis de la vacuna. Pero para volver a ajustar la vacuna contra la gripe cada temporada, primero necesitan cepas del virus. Recibimos la cepa del virus de laboratorios, que nos proveen de 3 o 4 cepas de virus diferentes, que son las que necesitamos para producir la vacuna. La influenza es un virus que se forma fácilmente y circula en muchas variantes genéticas diferentes. Por eso, para obtener una amplia protección, es necesario vacunar contra la gripe con diferentes antígenos virales al mismo tiempo. La cepa de virus se inyecta en huevos fertilizados y se multiplica en los embriones. Esta producción es costosa. Para más de 20 millones de dosis de vacunas requeridas por temporada en Alemania, se necesitan igual cantidad de huevos. En el año 2009, con este procedimiento, los fabricantes de productos farmacéuticos llegaron al límite de su capacidad. En ese momento, frente a un patógeno hasta entonces desconocido, tuvieron que producir en poco tiempo muchas vacunas contra un agente hasta entonces desconocido. El virus de la gripe porcina, una variante del tipo H1N1, desató la alarma. Para nosotros, la preparación para una situación como la pandemia ciertamente no se inició en el año 2009, sino al menos 10 años antes, introduciendo los candidatos para posibles epidemias pandémicas en el proceso de producción, viendo cómo se comportaban en contacto con el huevo de gallina. De forma que en 2009, cuando se produjo la pandemia, teníamos una buena base para reaccionar con rapidez. La Organización Mundial de la Salud anunció una pandemia. En Alemania, los políticos y la Comisión Permanente de Vacunación recomendaron vacunarse. Se proporcionaron enormes cantidades de vacuna. Sin embargo, el virus no era tan peligroso como se suponía.
El escándalo de la gripe porcina demostró que existían conflictos de intereses en la Organización Mundial de la Salud, que antes era vista como un organismo sagrado. Aquí en Alemania, la Comisión de Vacunación estaba a favor de la vacuna, la población estaba en contra. Solo el 8% se vacunó. En Escandinavia, muchas personas se vacunaron. Y entonces, se dieron casos de esta enfermedad autoinmune, la narcolepsia, en varios cientos de niños. También en Alemania se reportaron casos aislados de narcolepsia, una enfermedad en la que se altera la regulación del sueño-vigilia. Va acompañada con ataques de sueño. Con respecto a la seguridad de esta vacuna, tenemos algunas preguntas más. No hay dudas de que la acumulación de casos de narcolepsia, especialmente en los países escandinavos, pero también en otras áreas, está vinculada a la vacuna que también empleamos aquí. De eso no cabe duda, pero todavía no sabemos lo que la ha desencadenado. Se suministró solo una fracción de las 34 millones de dosis de la vacuna ya hecha. Las mismas personas que hoy dicen, ustedes son los adeptos de la industria, hubieran dicho después si hubiera salido mal, ¿cómo no ordenaron la vacuna? Solo porque son tacaños para gastar dinero en esto, por así decirlo. Así que creo que para las personas que tenían que tomar la decisión, era una situación difícil, y creo que hoy no se puede dejar de lado con un argumento sencillo. Cerca de 29 millones de dosis tuvieron que ser destruidas con un costo de alrededor de unos 230 millones de euros. Muchos le tenían más miedo a la nueva vacuna que a la gripe porcina. Eso fue solo un intento, porque se utilizaron adyuvantes que hasta ese entonces no habían sido utilizados en vacunas en esa escala. En general, la vacuna era buena. Si siempre se decía que no se había estudiado lo suficiente, por supuesto, es difícil involucrar a un gran número de personas a los ensayos en poco tiempo. La pregunta es simple. Si todavía no se sabe cuán grande es el peligro que vendrá, dices, pero deja que vengan a nosotros. Esto es difícil. Así que hoy yo decidiría y actuaría de nuevo como lo hice entonces. Tal vez la preocupación que generó la gripe porcina causó más daño que el propio virus. Klaus Schluter es gerente de Sanofi Pasteur. La discusión acerca de la pandemia no fue nada buena. Debido a cómo se llevó, significó un aumento del escepticismo total. No solo en cuanto a la vacunación contra la gripe, sino también contra todas las demás vacunas. Tiene un margen de incertidumbre, lo cual en mi opinión es peligroso, porque ha significado que estamos observando un aumento de rechazo a la vacunación en Alemania. La inmunización protege en el mejor de los casos toda la vida, pero no se transmite a las generaciones posteriores. La vida cotidiana en un consultorio pediátrico en Berlín. Gianluca, de 12 meses de edad, debe ser vacunado. Su sistema inmunológico todavía debe aprender a defenderse contra los gérmenes. Gianluca, puedes pasar a vacunarte. La vacunación estándar debe ayudar a Gianluca a generar protección. Buen día, señora Bayer. Hola. Hola. Su pediatra, Ulrich Fegeler, recomienda para niños en los primeros 2 años de vida vacunas contra 13 enfermedades diferentes. Gianluca debe simplemente recostarse y quitarse los pantalones. Sí, así. El pequeño Gianluca recibe hoy una vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Cuidado con las manitos. Así. En 25 años, Ulrich Fegeler ha vacunado a un sinnúmero de niños. Él está seguro de que con estas vacunas los niños están protegidos de enfermedades graves. Son todas enfermedades que uno no escoge de un cajón, como para decir que ahora vacunamos un poco, sino son todas enfermedades con un significado muy dramático para los niños o las personas afectadas. A veces incluso pueden llevar a la muerte. Las vacunas no solo protegen individualmente, cada vacuna tiene un impacto en toda la sociedad.
Da como resultado también lo que llaman una inmunidad de grupo. Es decir, incluso el que no está vacunado o no lo suficientemente tiene un grado de protección. Si todos están vacunados a tu alrededor, entonces, por así decirlo, el agente patógeno no avanza. No puede infectar a los que están a tu alrededor, por lo que el agente patógeno no puede ser transmitido. Ulrich Fegeler es portavoz de la Asociación Profesional de Médicos de la Infancia y la Adolescencia en Alemania. Representa a 10.000 colegas que apoyan incondicionalmente las vacunas. No sucede nada. Yo creo que las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubeola son de las más inofensivas que tenemos. No hay que preocuparse. Bueno, adiós. Buena Gracias. suerte. Sin embargo, algunos padres tienen miedo de fuertes efectos secundarios y son en general escépticos de la medicina convencional. Un número considerable de ellos pertenecen a niveles educativos superiores. En zonas urbanas y en grandes ciudades como Múnich se encuentran críticos de las vacunas. Uno de ellos es Martin Hirte. El pediatra y homeópata es parte de la asociación Doctores por la Elección Individual de Vacunar. Él es autor del libro La vacuna, pros y contras. Martin Hirte pone en duda que todas las vacunas recomendadas sean realmente necesarias. Los niños que no están vacunados, bajo mi punto de vista, tienen un sistema inmunológico muy estable. A menudo esos niños solo vienen a un chequeo y entre chequeo y chequeo no los veo. Puede ser que también haya otros factores responsables. Tal vez no los cuiden en grupos o los amamanten más tiempo. Pero llama la atención que estos niños son muy estables. ¿Quieres dejarme ver tu boca? Di A. Saca un poco la lengua. Según la opinión de los críticos, puede ser útil ir por la vida sin ningún tipo especial de vacuna. Bueno, sí, muéstrame también tu lengua. Di A. Mira. Con el programa de erradicación se intenta hacer desaparecer enfermedades como la varicela o las paperas, y tenemos información de que estas enfermedades fortalecen el sistema inmunológico de una manera determinada. Y aquí puedo imaginar que algunos padres desean considerar si quizás deberían realizar la vacunación en un momento posterior y darle al hijo la oportunidad de pasar por esta o aquella enfermedad. Un gran problema es el virus del sarampión, que a menudo conduce a la muerte. En el primer semestre de 2013 se registraron más de 1.000 casos de sarampión solo en Alemania, mucho más que el año anterior. El riesgo de infección de esta enfermedad, a menudo trivializada como una infección de la infancia, es grande. El virus se transmite por gotitas infectadas, es decir, al toser o estornudar. La OMS quiere eliminar la enfermedad en 2015, pero esto se puede lograr, según los expertos, solo si se alcanza una tasa de vacunación del 95%. Se considera que en Escandinavia y en los Estados Unidos el sarampión ya está erradicado. En Alemania, el escepticismo sobre la vacunación tiene consecuencias. En Duisburgo, en el año 2006, hubo muchos casos de sarampión y también muy graves. El impacto del brote en la actualidad tiene ocupados a los médicos en el Hospital St. John. Peter Seifert es el jefe del hospital de niños. Sí, incluso ahora nos persiguen y acompañan las consecuencias de este brote de sarampión. Un niño muy pequeño enfermó de encefalitis por sarampión y murió 9 meses después. Y todavía estamos tratando a una niña que en su momento sufrió un sarampión aparentemente leve. En ese momento no se detectó nada más, pero 2 años después llegó a la clínica. Al principio solo con síntomas leves. Peter Seifert y su equipo documentaron el cuadro clínico. Al principio, la niña tropezaba una y otra vez. Solo 2 meses después estaba sentada casi inmóvil en una silla de ruedas. La niña sufre parencefalitis esclerosante subaguda, una complicación incurable y siempre mortal como consecuencia de una infección por sarampión en la que los virus atacaron al cerebro.
Una persona que tiene una enfermedad de SSPE pierde su materia cerebral. El cerebro prácticamente se disuelve. Solo queda el esqueleto y las áreas liberadas en la cabeza se llenan de líquido cefalorraquídeo. El hombre es en realidad solo la cáscara. No puede hacer nada por sí mismo. De su propia naturaleza no queda nada. Un pequeño pueblo cerca de Stuttgart. Max Schonborn, de 19 años de edad, sufre SSPE. Hace alrededor de 8 años, está en coma vigil. Una y otra vez sufre severas crisis epilépticas. Él ya no hace nada. No puede hacer nada solo. Y en el fondo, uno ya tiene que contar realmente todos los días con la muerte. Max tuvo hasta alrededor de los 10 años de edad una infancia feliz, aunque tuvo el sarampión a los 7 meses de edad. Después de que la fiebre alta y los granitos rojos se habían ido, la enfermedad parecía derrotada. Max era un niño muy enérgico, desde el principio en realidad. Incluso cuando era un bebé, apenas podía estar tranquilo. Un torbellino que tenía rápidamente a un montón de personas en el bolsillo. Tenía un cierto encanto. Era así de nacimiento. Max siempre estaba con muchos niños. Siempre tenía un séquito a su alrededor. A veces se volvía un poco difícil porque era un cabeza dura. Quería imponer algunas cosas. Cuando el niño estuvo desatento en clase, los maestros, los padres y los médicos pensaron inicialmente en TDAH, un diagnóstico equivocado. Recuerdo exactamente cuando quedó claro que no se encontraba bien en noviembre de 2004. Estábamos sentados a la mesa, en la cena. Era de noche. Mi esposa no estaba. Ella estaba camino a casa. Estaba sentado con los 2 niños, hablando, y Max de repente dejó de hablar de un segundo a otro. Media hora, 3/4 de hora, y luego continuó. Yo le pregunté, Max, ¿qué fue eso? Y él no sabía lo que le había sucedido. Y volvió a pasar 1 hora más tarde, y ahí entramos en pánico. Le siguieron los primeros ataques de epilepsia. Unos meses más tarde, los Schonborn se enfrentaron con el grave diagnóstico. Su hijo sufría de SSPE. Desde luego, una junta médica integral frente a nosotros nos dijo muy objetivamente que Max tenía una enfermedad mortal que no tenía cura, que tratáramos de usar el tiempo que quedaba tan bien como pudiéramos. Y entonces caes en la desesperación. No puede ser. No tu propio hijo. En 1 año, Max perdió todas sus habilidades. También al principio se podía ver que ya no podía contar. Eso fue lo primero que perdió. Después, ya no podía escribir. Él era un ávido jugador de ajedrez. Se fue todo, hacía tonterías. Y se fue yendo todo. Se podía ver de una semana a otra. Hoy, Max es supervisado diariamente por enfermeras y médicos. Él recibe analgésicos y depende de monitores de vigilancia. Como bebé, no pudo ser vacunado contra el sarampión porque era demasiado pequeño. Si hubiera tenido a su alrededor bastante gente vacunada, el virus podría no haber llegado hasta él. Este tipo de enfermedad es realmente lo peor con lo que podemos tropezar, porque somos impotentes para detenerla y sanar. Y en combinación con el hecho de que en realidad sería evitable y de forma relativamente fácil con la vacuna correspondiente. Y eso, por supuesto, nos afecta, y personalmente a mí. Peter Seifert y su equipo en Duisburgo han atendido hasta ahora a 3 niños con SSPE atribuidos a la epidemia de sarampión de 2006. Puede haber más casos porque la enfermedad puede manifestarse hasta 10 años después de la infección. Una vacuna contra el sarampión suministrada a tiempo puede proteger. Básicamente funciona igual que todas las vacunas.
En el ingrediente activo hay muchos patógenos atenuados que infectan el cuerpo de la célula y se multiplican, al igual que con una infección real. Sin embargo, los virus de la vacuna tienen solo funciones de reconocimiento similares. No pueden causar la enfermedad. La reacción inmune se pone en movimiento. Los fagocitos del propio cuerpo destruyen a los intrusos. Además, los fagocitos activan otras células que a su vez producen y distribuyen los anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren al virus de manera que no puede propagarse. Después de 2 semanas, la reacción es completa. Los anticuerpos y las células T de memoria específicas en la sangre están capacitados y pueden seguir los verdaderos patógenos futuros y hacerlos inocuos. Las vacunas fingen el sistema inmunológico, o sea, una enfermedad, a fin de movilizar a las defensas del organismo y proteger al hombre de los patógenos reales. En Berlín, el Comité Permanente de Vacunación informa periódicamente sobre todas las vacunas para proteger a la población contra las enfermedades infecciosas. Los miembros de la STIKO son médicos y científicos independientes. Jan Leidel y los otros 15 hombres y mujeres voluntarios son nombrados cada 3 años por el Ministerio Federal de Salud. La STIKO ha desarrollado una metodología muy elaborada que es responsable y transparente, que también se muestra, está disponible en Internet y que está orientada a los criterios de la llamada Evidence-Based Medicine, o sea, medicina basada en la evidencia. STIKO recomienda actualmente, por ejemplo, en los 2 primeros años de vida, las vacunas contra 13 enfermedades diferentes. Pero los críticos señalan que los miembros de la STIKO podrían estar influenciados en sus decisiones. También tenemos el Comité Permanente de Vacunación, que la mayoría de los miembros son todos científicos de alto nivel, especializados en vacunas. Y ahí ya no puede faltar casi el hecho de que todos, de alguna manera, ya han hecho ensayos por dinero para los respectivos fabricantes. La STIKO enfatiza sus reglas claras y transparencia. Antes de que alguien sea nombrado, y de nuevo antes de cada sesión o cada 2 sesiones, cada miembro de la STIKO debe proporcionar información en un cuestionario de 32 páginas acerca de sus posibles conflictos de intereses. Esta información, a propósito, está publicada en Internet. En casos individuales, los miembros serán excluidos de la votación sobre las vacunas. Desde el año 2007, el grupo recomienda la vacuna contra el VPH. La inmunización protege contra 2 virus del papiloma humano que se creen son responsables del 70% de todas las enfermedades de cáncer de cuello uterino. Desde la perspectiva de STIKO, y no ha cambiado nada, también era evidente que esta vacuna era capaz de hacer grandes cosas, tan grandes que hemos dicho, en realidad, no es éticamente responsable privar de esta protección a nuestras jóvenes. Debido a que los virus se transmiten sexualmente, se recomienda la vacunación de las jóvenes antes de la primera relación sexual. Alrededor del mundo mueren cada año cerca de 250.000 mujeres por cáncer de cuello uterino. Uno de los fabricantes de la vacuna contra el VPH es la compañía farmacéutica Sanofi Pasteur. Eso ha sido sin duda una revolución en la medicina y al señor Surhausen, como investigador alemán, le fue concedido el premio Nobel por haber descubierto el vínculo entre la infección por el VPH y el cáncer. Esto es, creo yo, ha sido un acontecimiento muy importante y la oportunidad de proteger a las mujeres contra el cáncer de cuello de útero, que está todavía, por desgracia, sin explotar plenamente en Alemania. Tenemos tasas de vacunación de alrededor de un 40% en jóvenes de 12 a 17 años para las que recomendamos la vacuna. Y esa revolución médica que realmente garantiza que a través de una vacuna pueda prevenirse un cáncer no se aprovecha suficientemente en Alemania. Inicialmente la vacuna fue aclamada como una sensación y fuertemente publicitada. Con alrededor de 450 euros por inmunización, es una de las vacunas más caras de la historia. El científico de la salud, Rolf Rosenbrock, ve los beneficios de la vacuna de manera crítica.
La propaganda se utilizó ampliamente desde el principio de la industria farmacéutica para decir que ahora tenemos un gran avance en la prevención del cáncer. Y eso es completamente erróneo. Tenemos un cáncer muy poco frecuente en Alemania. El cáncer de cérvix uterino es el 11º tipo de cáncer más común de las mujeres en Alemania. Esto explica el 1,7% de la mortalidad por cáncer entre las mujeres de Alemania. Y tiene una participación viral. Poco después de que murieran 3 jóvenes mujeres tras ser vacunadas, se estableció un debate controvertido sobre los riesgos. Aunque no se pudo establecer una relación entre las vacunas y las causas de la muerte, en el manifiesto de Bielefeld, científicos reputados también ponen la necesidad de la vacuna en duda. Rolf Rosenbrock era un miembro del Comité de Expertos de la Salud, un comité que asesora al gobierno federal. En comparación con el diagnóstico precoz, tiene un beneficio adicional muy pequeño, si es que tiene alguno. Es decir, la vacuna es lo que llamamos una tecnología de complemento, algo adicional que uno, sin embargo, hace, que disminuye ligeramente el riesgo de enfermar o incluso morir. Si ve a una mujer joven de 26, 27 o 28 que ya manifiesta etapas preliminares de cáncer de cuello uterino y necesita ser tratada, puede que esta joven mujer tenga impedimentos de traer niños sanos al mundo. Eso puede ser detectado efectivamente por un examen y se evitaría el cáncer. Pero el precursor del cáncer se puede prevenir solo mediante la vacuna. Ahora sabemos que el virus VPH todavía puede causar diferentes tipos de cáncer y que la vacuna puede proteger contra esto. Creo que las conclusiones sobre la vacuna sobre el VPH están lejos de ser completas, pero con esta vacuna podremos evitar mejor el ataque del cáncer que lo que hoy podemos hacerlo. Las técnicas para explorar y desarrollar nuevas vacunas son cada vez más sofisticadas, pero el principio desde la invención de la vacuna ha sido siempre el mismo. Todo comenzó con una de las peores plagas de la humanidad, la viruela. Solo en el siglo XVIII habrían sido víctimas unos 400.000 europeos por año. En 1796, el médico inglés Edward Jenner hace uno de los descubrimientos más trascendentales. Observó que las personas que habían sido infectadas con la viruela vacuna inocua eran inmunes contra la viruela humana. El médico emprendió un intento arriesgado. Infectó a un joven con la viruela vacuna y poco después con la viruela humana. El niño resultó inmune. La viruela pudo ser dominada a través de los siglos. En 1977 se documentó el último caso de viruela en Somalia. La Organización Mundial de la Salud había decidido una campaña a gran escala contra el virus. En 10 años, 4.500 millones de personas en el mundo fueron vacunadas. En 1980, la OMS declaró al mundo libre de la viruela. La Organización Mundial de la Salud dice que, tras el acceso al agua potable, las vacunas preventivas son la medida más importante para la protección de la vida y la preservación de la salud. También la poliomielitis está considerada casi derrotada por las campañas de vacunación a gran escala. Pero en zonas de crisis con atención médica deficiente siempre vuelven a estallidos dramáticos como en Nigeria, Somalia y más recientemente en Siria. Si alguna vez has trabajado en el tercer mundo, donde se conocen las necesidades reales de la gente, y cuando ves a esa gente que no puede creer el hecho de que los países ricos, como la República Federal de Alemania, ofrecen tales discusiones de lujo, cuando llegas a estas personas, a estos hombres y dices, sí, pero no pueden tener efectos secundarios peligrosos, y ¿no es mejor que no vacunar? No lo pueden creer. Así que el epidemiólogo que conoce la situación en el mundo, y no solo la pequeña República Federal de Alemania, sabe de la importancia de la vacunación y cuán sostenible es. En los países ricos e industrializados, una y otra vez hay informes de daños graves de la vacuna. Un vínculo claro entre la vacunación y daños graves es científicamente muy difícil de probar.
He visto a muchos niños que sufrieron convulsiones o daño cerebral después de aplicarles vacunas tetra o pentavalentes. Gracias a Dios no los había vacunado yo, pero me los traían para saber mi opinión sobre si podía haber un vínculo con la vacuna, porque sus pediatras o los hospitales que los trataban decían que no había ninguna conexión. Pero yo me pregunto, si a un niño le pasa algo tan grave después de 6 horas de la aplicación de una vacuna quíntuple, ¿se puede decir con seguridad que no fue la vacuna? Resultados recientes de estudios muestran que los ataques epilépticos graves en niños después de la vacunación no son provocados por los antígenos suministrados, sino por la fiebre. El culpable es un defecto genético. En Langen, al sur de Frankfurt del Meno, la seguridad y la eficacia de las vacunas se revisa sistemáticamente. El Instituto Paul-Ehrlich es la autoridad reguladora de todas las vacunas. Cada lote que entra al mercado alemán se controla minuciosamente. Las vacunas se encuentran entre los productos médicos más estudiados. ¿Qué cepa tenemos aquí? H1N1, y desde la posición 28 a 36 es el valor predeterminado. ¿Sí? Bueno. Hasta pronto. Klaus Sichutek es el presidente del Instituto Paul-Ehrlich. Él y su equipo tienen un método probado para la evaluación de las vacunas. Se ve bastante bien. Maravilloso. ¿Y usted tiene un registro en cuanto a la cantidad de dosis totales que llegan al año? Supongo que 19, 20 millones. No podemos volver a repetir las pruebas clínicas, pero podemos comprobar si la vacuna posee el contenido de antígeno correcto. Si se da la identidad de este antígeno, si el antígeno está en forma para que efectivamente provoque la respuesta inmune deseada. También es claro que no hay efecto sin efecto secundario. Las vacunas, por lo tanto, pueden dar lugar a reacciones no deseadas del cuerpo. Por eso el Instituto Paul-Ehrlich ha desarrollado una base de datos en línea. Aquí se registran todos los casos sospechosos de complicaciones de vacunación y se hacen públicos. El instituto tiene como objetivo proporcionar un alto nivel de transparencia sobre los efectos secundarios de las vacunas. Los casos más comunes son conocidos, es decir, los que tienen reacciones locales, enrojecimiento de la piel, molestias gastrointestinales, dolor de cabeza o vacunados que se sienten enfermos. Sin embargo, estos síntomas son temporales y ceden por lo general en el periodo de 1 a 3 días, y ese es el punto importante. En casos poco frecuentes, sin embargo, se puede producir un daño permanente. En casos extremos, daño cerebral. En el 2011, el Instituto Paul-Ehrlich ve un posible vínculo entre las vacunas y el daño permanente reportado en 13 casos, pero no obstante, no fue probado ni asegurado. Cuando millones de personas son vacunadas, encontramos en esos millones y en otras 10 millones de personas también enfermedades después de la vacunación, pero que no son causadas por la vacuna, y que a menudo no se entiende correctamente que en una relación temporal con la aparición de una enfermedad, no significa de forma automática que la vacuna tenga que ser considerada responsable. Con cosas positivas, no nos hacemos a la idea de que hay una conexión. Nadie dice, 3 días después de que su hija recibe la cuarta sextuple, mi hija por primera vez me dijo papá. Pero si sucede algo desagradable, entonces hay una tendencia en nuestra necesidad de causalidad, de decir que habrá sido debido a la vacuna. Eso a veces también ocurre. Pero es muy difícil mantener la separación en los casos individuales. Sin embargo, los escépticos refieren repetidamente a los peligros. En Inglaterra se difundió la idea de que las vacunas son responsables de la aparición del autismo. El médico británico Andrew Wakefield publicó en 1998 un estudio sobre eso en la prestigiosa revista The Lancet. Sin embargo, los medios de comunicación internacionales informaron que Wakefield había recibido dinero de los abogados que representan a los padres de niños autistas. La Asociación Médica Británica determinó que Wakefield había utilizado métodos poco éticos y fue inhabilitado profesionalmente. Resultados de estudios recientes indican que no hay conexión.
y que la tesis de autismo de Wakefield no es sostenible. Pero el mito persiste y los escépticos crecen. En la Universidad de Erfurt, la psicóloga Cornelia Bech examina los motivos que conducen al hecho de que los padres decidan no vacunar a sus hijos. Las personas se arrepienten más de un evento negativo cuando se trata de una acción que cuando se trata de una omisión. Así que si tomamos, por ejemplo, la fiebre, cuando hay una vacuna, o sea, una acción, la gente se arrepiente más cuando la enfermedad ha sido provocada por la vacuna. Un gran problema. Sin poder verificar los hechos, algunas personas no distinguen entre los riesgos reales e historias de terror que escuchamos o leemos. La probabilidad de ser gravemente afectados, por ejemplo, por el sarampión, es aproximadamente 1000 veces mayor que la probabilidad de daños por la vacuna. Este cálculo se basa en un número real de casos. El problema es que, si lo miramos objetivamente, la enfermedad encierra más riesgos que la vacunación. Pero el riesgo objetivo no es precisamente lo que afecta a la decisión de vacunar, sino el riesgo subjetivo, que es lo que yo percibo, y es muy fácil de distorsionar, por ejemplo, a través de historias de la Internet o de sus propias experiencias. Internet juega un papel especial. Aquí se llega muy rápidamente a las páginas de los críticos de las vacunas radicales que diseminan información muy cuestionable. Así que nos fijamos lo que sucede cuando la gente busca información en estas páginas de críticos. Y hemos encontrado que incluso una búsqueda de 5 a 10 minutos aumenta significativamente los riesgos percibidos y disminuye la intención de aplicarse diferentes vacunas. Ahí está el efecto en gran medida de solo una breve búsqueda de información. Cornelia Bech y su equipo han investigado qué hay de concreto acerca de las historias en relación con los supuestos daños causados por vacunas. Hemos encontrado que las historias de ciertos casos concretos, individuales, del tipo, mi hijo Dominic se vacunó y le pasó esto, disparan la percepción de riesgo. Es un tipo especial de información frente al cual la estadística pasa a un segundo plano. Así la gente, por miedo a hacer las cosas mal, opta por no hacer nada. Así que por lo menos 2 veces al día tengo una consulta de padres escépticos averiguando sobre vacunas. No puedo decir qué tan grande es el porcentaje en una ciudad como Múnich, pero creo que son muchos, que después quedan perplejos porque su médico no ofrece alternativas excepto la vacuna sextuple, septuple o la octuple. La cobertura de vacuna contra el sarampión muestra importantes diferencias regionales en Alemania. Los números de Sajonia, a causa de otras vacunas recomendadas, no se pueden comparar. Sorprendente, en el sur de la República y en las grandes ciudades se vacuna menos. Uno puede asumir que los padres con más educación ponen en duda los consejos del médico y entonces buscan información en Internet, sitios que critican a las vacunas. Y si solo escuchan del médico que dice que con las vacunas no sucede nada, miran en Internet y se encuentran con historias terribles acerca de lo que puede suceder. Estas a menudo se propagan como daño de vacuna. Entonces, esto lleva a una percepción distorsionada del riesgo y las tasas de vacunación caen. La psicología de la conducta de la vacunación ocupa a Cornelia Bech desde hace varios años. También ella tiene hijos que debieron ser vacunados. Para mí, la vacunación está asociada a sentimientos negativos, porque a través de mi trabajo sé las cosas terribles que pueden pasar, todo eso que circula en Internet. Esto es un buen ejemplo de cómo tenemos dos posturas, una a favor de la vacunación y otra en contra. El punto de vista cognitivo y el afectivo, y pueden ser distintos uno del otro. Puedo decir, vacunar es bueno, y a la vez, ojalá no pase nada.
La naturopatía y la homeopatía no pueden sustituir a las vacunas. Por eso médicos críticos de la vacunación como Martin Hirte efectúan vacunaciones seleccionadas. El desánimo de una vacuna es un problema, por lo que te metes en un berenjenal. Así que me adelanto y aconsejo sobre esta o aquella vacuna. Y digo, tal vez yo no le daría a mi hijo esta, pero si los padres lo desean, se las aplico. La vacuna contra el sarampión es una vacuna que creo que es útil, porque más y más adultos están sufriendo a causa del sarampión, que también tiene un alto riesgo de complicaciones, y veo que es útil para evitar que los niños contraigan el sarampión y no infecten a sus padres. El objetivo principal de la OMS para derrotar al sarampión en todo el mundo parece estar muy lejos, también porque en la altamente desarrollada Alemania cunde el escepticismo y la gente se decide en contra de aplicar las vacunas. Eso estaría bien. Gracias. Gracias. En definitiva, podemos decir que se trata de una decisión egoísta, porque todos sabemos que, en principio, todos alrededor están vacunados, y uno se confía que se mueve en una sociedad vacunada y se ahorran los costos. Así que este parasitismo que se produce se puede reducir mediante llamamientos sociales. Así como es posible que el virus de la polio se introduzca desde Siria a Europa otra vez, también existe el riesgo de que se extienda el sarampión desde aquí. Vacuno desde hace 25 años en nuestro consultorio y muy intensivamente. Tenemos una gran cantidad de vacunaciones al día. Esto, por supuesto, varía un poco, pero realizamos más o menos hasta 25 o 30 vacunas aquí. Hay días en los que son 50. No hemos visto ni un solo efecto secundario grave en estos 25 años. Las vacunas no solo protegen al individuo. Cuanto más gente se vacune, mejor se podrá evitar que se propaguen agentes patógenos. Esto ayuda especialmente a quienes no se pueden vacunar porque son demasiado jóvenes, demasiado débiles o ya tienen alguna enfermedad.